¿cómo están? Vamos a darle continuidad a nuestras clases de edafología. Vamos a seguir viendo las propiedades físicas del suelo. En esta oportunidad vamos a hablar de la estructura del mismo. Como verán, hay cosas que se repiten de la clase anterior, que en este caso es la muestra de la composición volumétrica del suelo. A medida que vamos a ir desarrollando, vamos a entender por qué es tan importante dicha composición. Si bien esto es de forma muy ficticia, algo muy ideal, porque en muy pocas cantidades, o mejor dicho, lugares, se presenta este porcentaje. Bueno, vamos a empezar a definir qué es la estructura del suelo. Es el arreglo o es la cantidad, la proporción de minerales primarios que se encuentran en el suelo, que son la arena, el limo y la arcilla, como así también la cantidad de materiales, minerales secundarios, que por ejemplo puede ser el cuarzo. Después, para que exista una buena estructura del suelo, tiene que haber una fuerza de cohesión, es decir, una fuerza que pueda lograr unir, cementar esas partículas. ¿Qué partículas? Los minerales primarios y los minerales secundarios. Hay algo que siempre al hablar de estructura estamos hablando de agregados. ¿Y qué son los agregados? Es justamente ese arreglo, esa fracción, que acá podemos apreciar en dos lugares. Una, en la imagen confeccionada donde, si recordamos la clase anterior, la arena tenía un tamaño mayor, que está por acá. Después tenemos al limo, que eran tamaños medianos entre ambos, que podríamos ejemplificarlo con estos y estos acá, estas fracciones. Y por último teníamos la arcilla de forma más pequeña, que pueden ser estos puntitos más chicos que vemos por acá. Entonces, esos son los minerales primarios. Después, como ejemplifiqué con el cuarzo, los secundarios serían estos en azules. Y esto, en amarillo, es el material cementante. En este caso, es la materia orgánica. Es decir, para que exista una buena estructura del suelo, tiene que existir la materia orgánica. Si bien en esta proporción, el 5%, tal vez algunos dirán que es poco, pero si bien ya es suficiente para que exista o se produzca la buena estructuración del suelo. Como siempre es más fácil desde la práctica, podemos observar acá una estructura, un pedazo de suelo. Pero antes de explicar en mayor profundidad esta estructura, les voy a mostrar, que es lo que tengo acá, mi plantita de lapachillo, la estructura de ese suelo. Por acá. Lo que voy a hacer es voy a abrir la maceta para que se pueda apreciar cómo está dentro de la misma. Si trato de romper, a simple vista ya se ve que se suelta fácilmente, que tiene restos de vegetales, en este caso son palitos en descomposición, o como muchos conocemos, palitos podridos. Y si voy soltando, todo se hace de forma más fácil. Entonces, este agregado, a comparación de estos, vemos que cuesta un montón separar. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura es, a comparación de esta, la del lapachillo, es mucho peor. ¿Por qué? Porque además de tener poco contenido de materia orgánica o material cementante, sufrió otros cambios, que estos cambios son más que nada hechos por acción humana, que es la compactación del suelo. ¿Y qué es en realidad la compactación del suelo? Es la reducción de la porosidad. Entonces, ¿qué es? Es ni más ni menos la reducción de este
porcentaje, que en este caso era la fracción gaseosa. Es decir, que si yo abro este otro plantín de hierba que tiene más o menos 2 años y que si vemos el tamaño es un tamaño irracional para la edad que tiene, esto nos está indicando que el mismo está sufriendo algún tipo de acción física que está dañando esa composición. Tratamos de abrir y también cuesta separar. Entonces, si yo tomo en la mano una fracción del plantín de hierba y lo comparo con el plantín de lapachillo, tal vez a muchos le cuesta diferenciar la coloración, pero el de este lado, que es de este plantín, tiene un color más oscuro y este tiene una coloración más rojiza que, bueno, es característico del suelo misionero por la cantidad de aluminio que tiene. Pero cuando veamos materia orgánica vamos a ver que la coloración oscura de un suelo nos está indicando que tiene una cantidad de materia orgánica y por ende tiene una buena estructuración, buenas propiedades físicas, tanto químicas como la proporción de nutrientes del suelo. Entonces, viendo esto, tenemos que tener en cuenta que agregados es si, algunos le dicen un trozo, una porción de suelo, pero no cualquier agregado es el mejor, sino que aquel agregado que sea más suelto, que por ahí se rompe fácilmente, es el que nos está indicando que nuestro suelo tiene buenas aptitudes, tanto físicas como químicas, para lograr el cultivo deseado. Es decir, por ejemplo, si tenemos una huerta y queremos sembrar, pero nosotros nunca trabajamos el suelo o el cantero donde vamos a sembrar y tratamos de introducir un cuchillo, una pala o lo que fuera, y si nos cuesta introducir, ya nos está diciendo que tenemos un suelo más compacto, una estructura débil, una estructura dura donde nos cuesta romper. Imagínense si a nosotros nos cuesta romper, ¿cómo le va a costar a las plantas ingresar con sus raíces por esta superficie, ¿sí? Bueno, después acá vemos en lo que es la filmina una serie de clasificaciones de los agregados. Los clasificamos en tipo, clase y grado. Cuando hablamos de tipo, es la forma que puede tener el agregado. Si bien esto lo que estamos mostrando acá tiene una forma más cilíndrica, hay otros en otros lugares o dependiendo de la acción física, vamos a encontrar de forma columnar, como dice la palabra, columnas, o en forma de lámina, que es como ciertas hojas unas sobre otras. Y eso es lo que nos dice en la clasificación el tipo de agregado, es decir, la figura física, digamos. Después tenemos la clase, que es el tamaño, porque si vemos, acá tenemos dos tamaños diferentes y esto se debe a que en una parte se logró cementar más que otra, tanto los componentes minerales primarios, que repetimos otra vez, arena, limo y arcilla, y los secundarios, que son diversos y que mayormente se encuentran en menor proporción a diferencia de los primarios. Después hay otra clasificación que es según el grado de expansión. Por ahí muchos autores no hacen esta clasificación en 3 partes, sino que lo hacen. El tipo y clase y grado lo toman como en una sola magnitud. Podríamos llegar a decir que son sinónimos, pero eso siempre hay que tener en claro en base a qué autor estamos tratando, ¿sí? Entonces,
Si hablamos del grado, estamos hablando de la expansión. ¿Cuán grande se puede expandir nuestro agregado? Es decir, eso va a depender de la cantidad de materia orgánica o el material cementante. Hay que aclarar también que otro material cementante es, por ejemplo, la cal. Acá también es importante, creo yo, resaltar que muchos productores usan cal cuando van a preparar el terreno para su huerta. Entonces, la cal lo que hace, permite que tanto los minerales primarios y secundarios se mantengan unidos y mantengan una buena estructura. Cuando hablamos de la cal en el suelo, ya estamos entrando en otras propiedades más complejas, que son las propiedades químicas del suelo. Hay que entender el tipo de reacción que se produce en uno y en otro para comprender por qué se van a unir. Pero bueno, esto es tema de clases posteriores, así que no vamos a entrar en más detalle. Entonces, resumiendo todo esto, para que exista una buena estructura deben estar los componentes primarios y secundarios, y sí o sí debe haber esa fuerza de cohesión. Si hablamos ahora de solamente la arena, que es un material primario, como habíamos visto en la clase anterior, si no tenía materia orgánica y solamente agua, no se lograba unir, no se lograba pegar unos con otros. ¿Por qué? Porque le estaba faltando algo, que es una fuerza de cohesión, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a trabajar en alguna maceta para algún helecho, alguna flor o algo así, tenemos que tener en cuenta la importancia de incorporar materia orgánica, porque no solo le da nutrientes al suelo, sino que logra que la propiedad física, que es la estructura, en este caso, sea buena y adecuada para la planta. ¿Y qué vamos a lograr entonces con la estructura? Que haya una buena aireación, que haya una buena retención de agua, que el color del suelo también sea bueno y diferente, que son otras características principales. Y bueno, y así, de esta manera, todos esos pequeños criterios que en conjunto hacen que nuestra plantación sea exitosa, ¿sí? Bueno, ahora, la próxima clase vamos a ver otra propiedad que también es muy importante, en el cual sigue siendo parte de lo que, tomando, mejor dicho, a la estructura, a la textura y a las demás propiedades físicas. Entonces, les espero en la próxima clase para continuar con la última propiedad a desarrollar.